En la historia del poder, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Nicolás Maquiavelo, estratega y filósofo que, siglos atrás, reveló los secretos más oscuros para alcanzar y mantener un dominio absoluto. ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a llegar para controlar tu destino? No se trata solo de acumular influencia o cargos, es una danza compleja entre astucia, manipulación y una frialdad calculada que desafía la moral convencional. Porque el poder verdadero no se regala ni se conquista con heroísmo ingenuo. Exige habilidades que muchos temen reconocer, y aún menos practicar. Desde las intrigas palaciegas hasta las guerras silenciosas en despachos cerrados, cada movimiento puede ser decisivo para consolidar un imperio o precipitar una caída estrepitosa. El propio Maquiavelo fue testigo del caos político de su tiempo, donde reinos enteros cambiaban de manos por estrategias invisibles al ojo común. Estrategias que hoy parecen sacadas de una película épica, pero que fueron ejecutadas con precisión quirúrgica. La pregunta clave no es si estas tácticas son éticas o no, sino cómo funcionan en el juego despiadado del poder real. En este mundo sin piedad, quien domina las reglas suele decidir quién vive bajo su sombra y quién desaparece en el olvido. Es ahí donde la línea entre héroe y villano se vuelve difusa. Porque quienes logran ascender a la cima muchas veces deben sacrificar algo más grande que su integridad, sus propios límites morales. No hay espacio para la duda cuando cada palabra pronunciada puede ser usada como arma o escudo, cuando cada gesto es analizado buscando debilidades ocultas. La habilidad para prever movimientos ajenos antes incluso de que ocurran convierte al estratega en maestro indiscutible del tablero político. Capaz de influir sin ser visto, manipular sin ser tocado y ganar batallas sin disparar un solo tiro. Este tipo de control absoluto requiere entender al adversario mejor que a uno mismo y anticipar sus deseos más profundos o miedos secretos. Porque en esa vulnerabilidad yace la llave maestra hacia el dominio total. Explorar estas tácticas no significa abrazar la oscuridad ciega, sino comprender cómo funciona realmente el poder detrás del telón brillante de discursos idealistas o promesas vacías. Cada maniobra maquiavélica tiene raíces profundas en psicología humana, economía política e historia vivida por aquellos dispuestos a jugar sin escrúpulos ni arrepentimientos visibles. Descubrirlas abre puertas hacia un conocimiento prohibido para muchos, pero indispensable para quienes quieren dejar huella imborrable en cualquier campo donde compitan ideas o intereses personales. Al adentrarse aquí encontrarás mucho más que simples trucos estratégicos, revelarás patrones universales aplicables desde gobiernos hasta corporaciones pasando por relaciones personales marcadas por luchas sutiles pero constantes por prevalecer sobre otros. Así comienza esta travesía hacia los secretos mejor guardados del arte supremo del poder absoluto, un viaje intenso donde cada paso puede cambiarlo todo, porque dominarlo significa transformar no solo tu entorno, sino también la percepción misma del control final sobre tu destino y legado eterno. El poder absoluto no se entrega, se conquista con astucia y una estrategia bien calculada. La historia está llena de ejemplos donde líderes emplearon tácticas maquiavélicas para escalar posiciones, consolidar su autoridad y mantenerla intacta frente a cualquier amenaza. Tomemos el caso de César Borgia, uno de los personajes más emblemáticos del Renacimiento, cuya vida fue un manual viviente de maniobras políticas audaces. No solo utilizó la fuerza militar, sino que también sembró discordia entre sus enemigos, explotando sus debilidades internas para dividirlos y vencerlos con menor resistencia. Su habilidad para manipular alianzas temporales es una lección clara. La fidelidad puede ser efímera si la recompensa inmediata no satisface intereses personales. Otra figura crucial es Catalina de Médici, quien desde las sombras gobernó Francia durante décadas. Su dominio se basaba en el control sutil pero firme sobre quienes tenían el poder formal. Sabía cuándo mostrar apoyo o cuándo retirar favores estratégicos para influir en decisiones clave sin exponerse directamente al conflicto.
En este contexto, entender la psicología humana fue su arma principal. Conocía temores y deseos ajenos mejor que nadie, lo que le permitía anticipar movimientos y neutralizar riesgos antes de que surgieran problemas evidentes. Los datos históricos revelan que estos métodos no son simples trucos del pasado. Están presentes en dinámicas modernas donde actores políticos o empresariales aplican principios similares bajo nuevas formas. Por ejemplo, usar información privilegiada para desacreditar a competidores o fomentar rivalidades internas dentro de grupos opuestos sigue siendo efectivo hoy día. Controlar qué se sabe y cómo se difunden los rumores crea un ambiente propicio para avanzar agendas personales sin necesidad de confrontaciones abiertas. La esencia radica en comprender que el poder no reside únicamente en la fuerza bruta ni en el carisma innato. Reside en la capacidad para leer escenarios complejos y adaptarse rápidamente al cambio, manteniendo siempre un paso adelante respecto a los demás jugadores involucrados. Esto implica una mezcla fina entre paciencia estratégica e intervención decisiva justo cuando las circunstancias lo requieren. Una combinación delicada pero imprescindible. En resumen, dominar estas estrategias significa mucho más que simplemente ganar batallas visibles. Es saber escoger cuáles enfrentar directamente y cuáles dejar marchitarse por sí solas mediante manipulaciones discretas pero efectivas. Es convertirse en arquitecto silencioso del destino propio y ajeno sin necesidad constante de exhibiciones dramáticas o actos heroicos notorios pero fugaces. Así funciona realmente ese juego intenso donde cada movimiento cuenta hacia la supremacía absoluta. Un arte milenario reinventado constantemente bajo nuevas máscaras según cambian tiempos y contextos sociales. Siguiendo esa línea, las estrategias maquiavélicas para alcanzar el poder absoluto no son solo cuestión de fuerza bruta o de imposición directa. Se trata más bien de manipular la percepción y controlar las narrativas que moldean la realidad. Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo ya aconsejaba en su obra clásica El Príncipe, que un líder debía ser astuto como un zorro y feroz como un león, una combinación que permite engañar al enemigo y aplastar cualquier resistencia sin mostrar debilidad. A lo largo de la historia, figuras como Julio César supieron aplicar estas tácticas con maestría, mientras expandía el Imperio Romano, también consolidaba su influencia política manipulando alianzas y sembrando divisiones entre sus rivales. Un caso más contemporáneo es el de Otto von Bismarck en el siglo XIX, quien consiguió unir a Alemania a través del uso estratégico de conflictos limitados y diplomacia calculada. Sabía crear enemigos externos para justificar su autoridad interna, manteniendo así el apoyo popular. Esta habilidad para manejar tanto la guerra como la paz demuestra cómo las estrategias maquiavélicas trascienden tiempos y contextos sociales diferentes. De igual forma, en los entornos corporativos modernos, se observa este fenómeno. Líderes exitosos no solo compiten con habilidades técnicas, sino que dominan el arte del networking selectivo y del control informativo para ascender dentro de estructuras jerárquicas complejas. Otra técnica recurrente consiste en utilizar la desinformación como herramienta clave. Históricamente se ha visto cómo dictadores o gobernantes autoritarios emplearon campañas sistemáticas para confundir a sus adversarios o dividir a sus opositores internos. Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, fue experto en esta área. Diseñó mensajes repetitivos que calaron hondo en la sociedad alemana pese a ser falsos o sesgados. Este tipo de manipulación emocional garantiza obediencia ciega bajo una apariencia legítima. Más cerca en tiempo pero similar en esencia está el fenómeno conocido como fake news, donde actores políticos difunden información errónea deliberadamente para desestabilizar democracias emergentes. No menos importante es el papel del miedo inducido estratégicamente para consolidar un régimen. Cuando una población siente amenaza constante, real o inventada, tiende a aceptar restricciones severas a cambio de seguridad garantizada por el poder centralizado. La llamada doctrina del enemigo interno
Ha sido utilizada incluso por gobiernos democráticos durante crisis nacionales para restringir libertades fundamentales sin mucha resistencia social inmediata. Asimismo ocurre con los sistemas autoritarios actuales que justifican vigilancia masiva y censura argumentando combatir terrorismo o preservar orden público. Finalmente, hay algo crucial: ninguna estrategia maquiavélica funciona si carece de legitimidad percibida por quienes están bajo ese dominio. Ese equilibrio delicado entre temor, respeto e identificación es lo que convierte al simple tirano en un gobernante absoluto, capaz no solo de mandar sino también mantener ese mando firme ante cualquier desafío prolongado. Esta mezcla exacta entre manipulación psicológica, juego político, control social, hace realmente fascinante estudiar estas tácticas aplicadas desde tiempos inmemoriales hasta hoy mismo. El afán prolongado por el control absoluto se sostiene en estrategias que, aunque parecen simples, tienen una efectividad demoledora. El aislamiento es una de ellas. Restringir el acceso a información verídica y rodear al adversario, o incluso al propio pueblo con versiones distorsionadas de la realidad, crea un terreno fértil para la manipulación. Un ejemplo claro se observa en regímenes totalitarios del siglo XX donde los medios estatales monopolizaban las noticias, moldeando percepciones y eliminando cualquier disenso. Esto no solo limita la capacidad crítica, sino que también genera dependencia emocional hacia quien controla esos canales informativos. Por otro lado, está la táctica del desgaste psicológico mediante conflictos interminables o crisis fabricadas. Al mantener a la población en constante incertidumbre o miedo, se reduce su energía para cuestionar y resistir. La historia nos muestra cómo dictaduras han prolongado guerras internas o inventado amenazas externas para justificar medidas autoritarias bajo el pretexto de proteger a sus ciudadanos. No menos relevante es el uso calculado del favoritismo y las recompensas selectivas como método para asegurar lealtades absolutas dentro de las élites políticas y militares. Este tipo de clientelismo asegura que quienes detentan el poder dispongan siempre de aliados incondicionales dispuestos a defenderlo hasta lo último. Un caso emblemático es la Roma imperial, donde emperadores otorgaban tierras y privilegios exclusivos a senadores fieles mientras marginaban a opositores potenciales. Ese juego político interno aseguraba estabilidad aparente pero mantenía un control férreo desde las sombras. Además, el principio del divide y vencerás sigue siendo vigente. Fragmentar grupos sociales, mediante conflictos étnicos, religiosos o económicos, evita que surjan coaliciones suficientemente fuertes, capaces de desafiar al poder centralizado. La manipulación emocional también juega un rol crucial: cultivar sentimientos como el odio hacia un enemigo común, quebrantando así cualquier posible unión opositora, o infundir orgullo nacionalista desmedido sirve para canalizar frustraciones colectivas lejos del gobernante mismo. En este sentido, líderes carismáticos han utilizado símbolos patrios e historias heroicas tergiversadas para consolidar su imagen como salvadores imprescindibles frente a supuestas amenazas externas e internas. Finalmente, no podemos olvidar la importancia del secretismo absoluto en estas estrategias maquiavélicas. Mantener ocultas intenciones reales e información clave dificulta enormemente cualquier intento organizado de resistencia popular u oposición política efectiva. Cuando todas estas tácticas convergen simultáneamente en manos de un líder astuto, con paciencia infinita, se crea una maquinaria casi imparable que transforma sociedades enteras en engranajes dóciles dentro del gran mecanismo del poder absoluto. Así pues, entender esta compleja red nos invita no solo a analizar hechos históricos, sino también a estar alerta frente a dinámicas similares presentes hoy día alrededor nuestro. Porque esas mismas técnicas continúan moldeando realidades bajo distintas máscaras contemporáneas. Las estrategias maquiavélicas para alcanzar y mantener el poder absoluto no son simples reliquias del pasado. Representan un espejo donde podemos observar las sombras que todavía recorren nuestras sociedades. Entender cómo estas tácticas han sido empleadas a lo largo de la historia
desde la manipulación sutil hasta la coerción abierta, nos ofrece una ventaja crucial: la capacidad de reconocerlas cuando reaparecen bajo nuevas formas. No se trata solo de identificar enemigos externos o sistemas opresivos, sino de estar conscientes del juego constante entre quienes buscan controlar y quienes deben resistir. La astucia con que se tejen alianzas falsas, el uso calculado del miedo para paralizar al colectivo y la distorsión deliberada de la verdad para confundir, siguen siendo herramientas efectivas en manos del poder. Por eso es vital cultivar una mirada crítica y alerta, porque solo así podremos prevenir que esas dinámicas erosionen nuestra libertad individual y colectiva. Recordar que detrás de cada maniobra maquiavélica hay seres humanos con intereses concretos también nos invita a reflexionar sobre nuestro propio rol dentro de este entramado. No somos meros espectadores ni víctimas inevitables. Tenemos voz y acción para desafiar estructuras injustas. Reconocer estas técnicas no debe llevarnos al cinismo absoluto ni a resignarnos ante un destino predeterminado. Por el contrario, es un llamado a fortalecer nuestra ética personal, nuestra solidaridad y nuestro compromiso con la transparencia. El poder absoluto nunca es estático ni inamovible. Su fragilidad radica en su dependencia del consentimiento implícito o forzado de quienes lo rodean. Por eso cada uno puede convertirse en agente activo para desmantelar esos mecanismos cuando los detecte. Finalmente, esta comprensión profunda nos obliga a cuestionar qué tipo de liderazgo queremos promover hoy día, uno basado en el respeto mutuo, en la justicia real y en el diálogo abierto, o aquel fundado en manipulaciones ocultas y dominación implacable. La elección no es sencilla ni exenta de riesgos. Sin embargo, asumirla con conciencia significa apostar por un futuro donde el poder deje de ser sinónimo exclusivo de control absoluto para transformarse en responsabilidad compartida y empoderamiento colectivo. En ese camino reside nuestra verdadera fortaleza como individuos y como sociedad frente a las fuerzas que intentan dividirnos mediante viejas artimañas disfrazadas bajo nuevas apariencias modernas. Porque entender las estrategias maquiavélicas no solo ilumina el pasado, sino que también nos prepara para construir un presente más justo e íntegro.